¿Generar ingresos pasivos pero desde la bolsa de valores a través de dividendos? Amigos, Lagofamilia, sean ustedes bienvenidos a otro material financiero y este en especial me gusta mucho porque es generar ingresos pasivos, es decir, de forma recurrente que nos esté llegando un dinero. Yo soy Manolo, tu anfitrión de este canal y déjame decirte que este video va a ser muy práctico porque vamos a mencionar los nombres de diferentes empresas que han pagado un dividendo considerable en el último año. Y claro, también te vamos a empoderar con la teoría que necesitas conocer acerca de los dividendos, cómo funcionan, cuándo se pagan, de empresas tanto nacionales como internacionales. Y por eso la estrategia financiera del día de hoy se llama ¿Cómo generar ingresos pasivos a través de la bolsa de valores por medio de dividendos? Este es un tema que poco se habla en el país, porque de acuerdo a información de la Bolsa Mexicana de Valores, solamente 4 de cada 1000 personas en el país invierten en la bolsa, mientras en países como en Estados Unidos, 600 de cada 1000, una gran diferencia, 4 contra 600. Y sí, pueden ser varias las razones que estén causando este fenómeno: desinformación, malas experiencias en el pasado o simplemente que apenas estamos construyendo la cultura financiera en el país. Y que por cierto, quiero hacer dos aclaraciones muy importantes a ti que ya estás familiarizándote más con estos términos y conocimiento financiero. El primero: no existe una fórmula mágica de un portafolio de inversiones ideal. Todos tenemos lo que se le conoce como perfil del inversionista, que básicamente, dependiendo de nuestras propias necesidades y características, tendremos un perfil que es más adecuado para nosotros. Por ejemplo, habrá personas que el 80% de todas sus inversiones las tienen adentro de la bolsa y está bien. Y puede haber otra persona que solamente un 20% y su otro 80% lo tiene en otros instrumentos más seguros, por ejemplo en un banco. Y no es que uno sea mejor que otro, los dos se deben de adaptar a lo que cada persona necesite. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que sí, la bolsa ha tenido años muy buenos. Ha habido años que tienen rendimientos arriba del 20%, 25, 28, 30%. Históricamente sí ha ocurrido. Pero acuérdate, la bolsa tiene volatilidad, va a tener años buenos y también va a tener años muy cercanos a cero el rendimiento o incluso negativos. Eso es lo que llamamos como volatilidad. Ten cuidado si cuando tú te estás empezando a familiarizar ves alguna publicidad que te aseguren que la bolsa es muy sencillo, que siempre vas a ganar, que te vas a hacer millonario, pues mucho ojo y ten cuidado porque esa publicidad es algo engañosa a medias. Y aquí la pregunta natural sería, si tiene esa volatilidad y rendimientos negativos incluso, ¿por qué en países como Estados Unidos 600 de cada 1000 personas invierten en bolsa? Bueno, por lo que te decía, ya se entiende que tiene esta volatilidad. Entienden perfectamente que va a haber rendimientos negativos, que no siempre va a ser todo color de rosa, pero que si tienen paciencia, son analíticos, se hace de forma adecuada, tienen buenos resultados en el largo plazo. Seguramente van a salir muchas dudas en el camino, pero bueno, ya las iremos revisando. Voy a empezar primero enfocándome a la bolsa local, la Bolsa Mexicana de Valores. Es una bolsa relativamente chica. ¿Por qué? Porque en otros países hay ciertas bolsas donde se pueden adquirir muchas empresas, miles de empresas. Para el caso de la bolsa local, hablamos de alrededor de 145 empresas que cotizan en bolsa. También déjame contarte que son empresas muy grandes las que cotizan en bolsa. Hay personas que me han preguntado, oye, pero si yo invierto en bolsa, ¿puedo perder todo? Bueno, para que eso sucediera, tendría, por ejemplo, que empresas tan grandes como Coca-Cola, como Bimbo, como José Cuervo, como Alsea, que controla Starbucks y Domino's, empresas de ese tamaño tendrían que cerrar para que tu acción se fuera a cero. Otro punto interesante a comentar es que desde hace varios años, cualquier inversionista local puede invertir en empresas extranjeras a través del SIC. Ah, claro, Manolo, a través de la empresa de las plumas BIC. No, don Ortelio, no BIC, SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones. De esa manera, no solamente tenemos acceso a las empresas locales,
sino adicional a acciones que coticen en bolsas de alrededor del mundo o de índices de los ETFs también alrededor del mundo. Entonces, para ser concretos, sí podemos comprar empresas como Apple, como Microsoft, como Google, que aunque estén listadas en otras bolsas, por ejemplo en el Nasdaq de Estados Unidos, a través de México, gracias a esto llamado SIC, podemos comprar acciones también extranjeras. Déjame contarte que muchos inversionistas padecen de un sesgo que se llama home bias, que básicamente es un sesgo por comprar acciones de su país porque le resulta conocido, porque es más fácil para un inversionista pensar, pues voy a comprar Bimbo porque sé que hace Bimbo. Pero el comprar acciones es un tema que requiere mucho análisis y mucho detalle. Si ya vas a hacer la tarea de hacer análisis a detalle de las empresas, pues bueno, que sepas que también puedes comprar entonces no solo locales, sino también analizar empresas extranjeras. ¿Qué tipo de acciones existen? Existen las acciones comunes u ordinarias, que básicamente no solo vas a poder tener las ganancias en caso de que se aprecie la acción y los dividendos, que ahorita llegaremos a detalle en ello, sino que además por lo general tienes voz y voto en las decisiones de la empresa, en las asambleas. Así es, existen asambleas donde se toman decisiones y quien tenga una acción emite voto, porque al final del día tener una acción representa ser dueño de un pedacito de esa empresa. No es que los accionistas vayan a decidir todo en la empresa, para eso sigue teniendo directores. Más bien va a tomar ciertas decisiones a nivel corporativo. Por ejemplo, decidir o ratificar quién va a ser el director general de la empresa. O por ejemplo, aprobar una fusión si la empresa se quiere fusionar con otra. E incluso puede decidir si la empresa va a repartir dividendos o no. Son decisiones de ese tamaño. Otra de las categorías de acciones son las conocidas como preferentes, que aquí, como lo dice el nombre, tienen cierta preferencia. Preferencia que, bueno, por ejemplo, al reparto de dividendos. Primero se le reparte a las acciones preferentes. Pero bueno, también tiene sus letras chiquitas. Por ejemplo, en muchos casos pueden no tener ni voz ni voto en las asambleas. Otra de las categorías son las convertibles. También, como lo dice el nombre, se puede convertir. ¿De dónde a dónde? Bueno, una acción preferente se puede convertir en una acción ordinaria. Eso también aplica para muchos otros instrumentos. Por ejemplo, un bono convertible se puede convertir en una acción. Son unas estructuras un poco más avanzadas, pero que sepas que existen. Tipos de ganancias que nos pueden ofrecer. Cuando te vuelves accionista o dueño de un pedacito de la empresa, puedes tener ganancias por dos formas. Una, por ganancias de capital. Para que quede bien claro, vamos a usar este ejemplo. Una persona que aquí, como en este gráfico puedes ver, haya decidido adquirir acciones de la empresa de Alsea, aquella controladora de restaurantes como Burger King, como Domino's, como Starbucks en América Latina. Bueno, pues la persona se tiene que acercar con un intermediario, con un broker, con una casa de bolsa y adquirir acciones. Vamos a suponer que las adquiere a 18 pesos cada una y que adquiere 100 acciones. Entonces, esta persona habrá invertido 1,800 pesos en total. Y entonces se mete a su sistema o a su aplicación de la casa de bolsa. Desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde va a ver que el precio va a estar cambiando. 18, 17, 19, 18.50 va a estar cambiando de forma muy recurrente. Pero entonces decide tener paciencia y deja de observar el cambio de los precios todos los minutos y mejor se espera unos días, unas semanas para ver la evolución del precio en el tiempo. Y se da cuenta que unos días después ya no está en 18, ahora está en 20.46. Aquí es muy sencillo, se pasó de 1,800 pesos invertidos a 2,046 pesos al final del plazo. Si en ese momento decide vender, habrá tenido ese diferencial de apreciación de capital como ganancia. Y sí, si la matemática no nos falla, ahí se tienen 246 pesos de apreciación, es decir, de ganancia. Ojo, nos falta descontar las comisiones. Seguramente tu casa de bolsa, tu intermediario,
Cuando haces la compra y cuando haces la venta, te cobran una pequeña comisión. Entonces al final, dependiendo de esa comisión, ya no será una ganancia de 246, a lo mejor es de 220, de 210, pero se tiene esa ganancia después de las comisiones. Y claro, aquí en este ejemplo hablamos de comprar 1,800 pesos en acciones. Si esta persona hubiera comprado una cantidad mucho mayor, pues bueno, también la apreciación y ese diferencial hubiera sido más grande en cuanto a cantidad. ¿Y los dividendos? Esta básicamente es la segunda manera en cómo se pueden tener ganancias, con el reparto de dividendos. Dependiendo del número de acciones que tengas, vas a recibir un dividendo por cada acción. En este caso, por lo general, se tiene un calendario establecido de cuándo van a repartir dividendos. Puede ser de forma trimestral, semestral, anual. En algunos casos puede haber unos dividendos extraordinarios, algunos dividendos mensuales, pero bueno, son casos atípicos. ¿Y de dónde salen los dividendos? Bueno, una vez que ya se determinó la empresa cuánto ganó, es decir, sus ventas, ya le restamos el costo de las ventas, los impuestos, los intereses y ya tienen determinado cuánto fueron las utilidades, se lleva a las asambleas de accionistas que te platicaba. Ahí se decide qué porcentaje de esa bolsa de utilidades se va a repartir entre los diferentes accionistas. No se reparte todo, también una parte se queda en reservas, se invierte en otros proyectos de la empresa, pero ahí se define qué porcentaje se va a repartir. Tipos de dividendos. Existen varios tipos de dividendos. El primero es que me ayudes a darle like a este video para que así ayudemos a muchas personas a aprender de estos temas financieros. Gracias. Puede ser un dividendo único o fijo, es decir, se determina una cantidad dependiendo de las utilidades del año anterior y eso se paga. A cuenta que es en función de los resultados del año presente y se puede repartir en una exhibición o en varios pagos. Complementarios, esto quiere decir que anteriormente se pagaron dividendos correspondientes a un año, pero al final del día se tuvieron mejores resultados y se hace un complemento. Extraordinario, por ejemplo, un evento único que hizo que la empresa tuviera muchos flujos, por ejemplo, una venta de una planta o de una filial, y por eso deciden de forma extraordinaria repartir ese dividendo. Dividendo en acciones. También se ofrece la posibilidad de que en lugar de que se entregue efectivo, se entreguen más acciones de la empresa. También es importante aclarar de las retenciones fiscales, es decir, que existe una retención de impuestos por el dividendo. Para el usuario final es del 10%. Existen varias cosas importantes a considerar de los dividendos. Primero, las empresas suelen tener una política de dividendos. No es como a ver qué se les ocurre de cuánto repartir, sino que tienen reglas claras de porcentajes, de límites, de cuánto van a repartir y cómo en cada ocasión. Ahora, déjame decirte que existen 4 fechas críticas cuando hablamos del tema de dividendo. La primera es muy sencilla, la fecha de anuncio, que básicamente es cuando la empresa anuncia que va a tener el dividendo. Fecha ex dividendo, importante y crítica. Para que tú tengas derecho a recibir esos dividendos, debiste de haber sido dueño de la acción antes de la fecha de exdividendo. Si tú la compras un día después de esa fecha crítica, aunque tengas la acción, no vas a tener derecho a recibir ese dividendo. Fecha de registro, muy asociada a la anterior. Básicamente van a revisar qué accionistas tenían esas acciones en la fecha de ex dividendo y de ahí van a determinar quiénes tienen el derecho a recibirlo. Y finalmente la fecha de pago, que bueno, pues básicamente es el día en que ya depositan el dinero en efectivo de quienes hayan tenido ese derecho. Déjame ponerte un ejemplo claro. Una persona que haya tenido acciones de una empresa de bolsa que haya anunciado dividendos el día 20 de abril, ese día lo comunica al público. Anuncia que el día 7 de mayo va a ser la fecha ex dividendo. Solamente los que tengan las acciones en su poder el 7 de mayo van a tener los dividendos. El día 8 se hace el registro oficial y se paga el día 9, por poner un ejemplo. Y aquí una pregunta muy válida es: ¿de dónde voy a sacar esta información con detalle? ¿De la política de dividendos? ¿De cuánto han pagado? ¿De las fechas clave? Bueno, la forma más recomendada es directamente en la fuente. Todas las empresas que cotizan en bolsa
tienen en sus páginas o incluso una página especial que se llama Relación con Inversionistas. Ahí, justamente como el nombre lo dice, es el lugar donde transparentan toda la información que necesitas de estos temas. Oye, Manolo, ¿y no hay algún truco que me facilite y que no tenga yo que hacer esa tarea? Ah, que don Nortelio, lo quieres todo fácil, ¿verdad? Pero bueno, sí hay ciertas herramientas que te pueden resumir cuándo se pagan los dividendos. Literal, por ejemplo, hay una página que se llama dividendos.com.mx donde vas a encontrar un calendario como este que está saliendo en pantalla, donde te dice las fechas y días específicos que necesitas conocer. Y de ahí, si tú le das clic a una de las empresas, pues bueno, de ahí nos va a salir las diferentes fechas, como puedes verlo también aquí en pantalla, de pago, de registro, exdividendo, etc. Ahora sí, ya que entendiste toda la funcionalidad, vamos a ver algunas empresas, tanto de México como de Estados Unidos, que han pagado altos dividendos. Pues bueno, vamos a verlo en la tabla. Y antes quiero hacer una pequeña aclaración. Voy a poner tanto acciones como fibras. De fibras ya hemos hablado en el canal y ahí te voy a dejar el video por si no lo has visto. Pero bueno, ahí viene el listado porque se manejan de forma ligeramente distinta. Aquí estás viendo en pantalla, cortesía del Lago de los Business, diferentes empresas que cotizan en la bolsa mexicana, su nombre de la empresa y además, digamos, su nombre corto, el ticker, que es básicamente el nombre como se registran, un identificador. Luego vemos un precio reciente de estas acciones. Fíjate qué accesibles. Hay empresas que cuestan 45, 55, ciento y tantos pesos. Y ahora, del lado derecho te pongo los diferentes dividendos. Este es un dividendo por acción. Vas a decir, oye, ¿qué dividendo tan bajito? 2.45, 3, 4, 5, 10, 16. Bueno, pero ese es un dividendo por acción. Obviamente, si las acciones cuestan también a un precio muy accesible, pues es un dividendo proporcional. El punto importante aquí es que pues no vas a comprar una sola acción de 23 pesos. Vas a tener un número importante de acciones y bueno, multiplica tu número de acciones por el dividendo y esa sería la cantidad que se recibiría. Si bien esta información es un excelente punto de partida, tienes que hacer la tarea y revisarla también a detalle. Ya te decía que hay ciertos dividendos extraordinarios, otros que sí son recurrentes. Bueno, entiende bien de la acción que vayas a querer comprar cuál es el comportamiento y la política de dividendos. Ahora aquí va a aparecer un listado de empresas, pero ahora de Estados Unidos, que también han tenido un dividendo alto. Aquí te pongo la misma información, cortesía del Lago de los Business, el nombre, el ticker, el precio último. Aquí, como nos pasamos a la bolsa de Estados Unidos, estamos hablando ahora de empresas en dólares, tanto el precio como el dividendo. Y bueno, pues también son precios muy accesibles y también ese es el dividendo por acción en dólares. Entonces, como te diste cuenta, también hay empresas de gran tamaño y que pagan dividendos interesantes. Ahí en el listado salía McDonald's, Goldman Sachs, Philip Morris. Hay diferentes empresas que son interesantes y podemos evaluar su comportamiento también histórico de dividendos. Sí, cada vez estamos subiendo un poco el nivel del canal porque queremos empoderarte y que tengas conocimiento suficiente para estos temas que no son tan sencillos. Pero bueno, ayúdanos dándole like, activando la campanita y suscríbete para más videos financieros cada semana. Aquí te dejo otros materiales relacionados para que sigas con tu aprendizaje. No te vayas, revísalos.